viendo tu programa de Mujer a Mujer, un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. Y ahora tu programa de Mujer a Mujer. Con mucho amor y con mucho cariño les saluda su amiga Marta Sanabria con el programa de Mujer a Mujer, y nuevamente te digo que me llames. El deseo de mi corazón es poderte ayudar en cualquier necesidad que tú tengas, ya sea física, espiritual o moral. Ese es el deseo mío, poderte ayudar. Y pues aquí están pasando los números, llámame, ten la confianza, la seguridad de que yo te voy a contestar en el tiempo del programa. Después, a mí me es difícil poder contestar los teléfonos, pero bueno, de todos modos llámame, déjame tu número allí en mi buzón y con gusto después yo te regreso la llamada. Y pues nuevamente estamos aquí con este programa de la liberación del pueblo de Dios. Con Clara de Hernández, y la verdad que fue una bendición el programa pasado que estuvimos aquí hablando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo era de dura cerviz. ¿Puedes seguir tú, dar un comentario de lo que hablamos en el programa pasado? Sí, la semana pasada estuvimos hablando sobre el pueblo de Israel, cómo fue un pueblo que se apartó de Dios. Fue un pueblo como estuvo esclavizado, como había comentado anteriormente, más de 400 años. Entonces, en ese tiempo, ellos se fueron acostumbrando más bien, o tomando las costumbres de esa nación. Esa nación, sabemos que Egipto fue un país, ¿verdad? Fue un lugar pagano, un lugar donde había mucha idolatría, donde adoraban muchos dioses, se practicaba la brujería, la astrología. Entonces, el pueblo se fue también contaminando, puede decir, se fue arraigándose a esas costumbres de ese lugar. Entonces, al momento de ellos de irse acostumbrando también ellos a estar en ese lugar y agarrar esas costumbres, también iban creciendo ellos, pero decía, creciendo en familia porque eran hombres fuertes, era un pueblo escogido, pues era un pueblo que Dios había elegido. Y fue cuando el faraón, les comentaba, que el faraón vio el crecimiento de ese pueblo, cómo se estaba multiplicando, cómo estaba creciendo, y lo vio como un pueblo peligroso. Lo vio como un pueblo peligroso. Entonces fue cuando se le dio la servidumbre, como comentamos anteriormente. Se le mandó a que le dieran mucho trabajo, pero también hablamos de cómo del genocidio de los niños, cómo mandó matar los niños y todo, ¿no? Entonces de ahí levanta a Moisés, ¿verdad? Para que fuera a ser libre al pueblo de Israel, para que fuera a hacerlos libres de la esclavitud, de la servidumbre, para que fuera, pero fíjate, con un propósito también, para que fuera a hacerlos libres, pero decía, para que me sirvan. Primero le dijo que vayan por 3 días al desierto para que me hagan sacrificio, para que me adoren, y más adelante dice, para que me sirva. Entonces Dios quería tener ese encuentro con ellos, pero también quería recibir algo de ellos. ¿Qué? La adoración y el servirles a Él también. Qué hermoso, y eso es lo ¿verdad? que hablábamos la semana pasada también, ¿verdad? De cómo Dios hoy en día también está, pero hoy tiene otro libertador, que es es Jesucristo. Hoy también mencionaba la semana pasada que en este tiempo hoy tenemos también al Espíritu Santo. Jesucristo hace más de 2000 años Dios me envió a su Hijo primogénito, a su único Hijo, lo mandó a la tierra para que liberara a la tierra también de la esclavitud. ¿Pero cuál esclavitud? La esclavitud del pecado, la esclavitud de la maldad, la esclavitud que hoy en día la humanidad está acostumbrada, se acostumbró, ya lo ven como algo que es normal y natural. Entonces manda a Jesucristo. Pero ¿qué pasa hoy con la humanidad también? La humanidad también está de dura cerviz, como decía la palabra, como el pueblo de Israel. Solamente el pueblo de Israel buscaban de Dios cuando buscaban la libertad, la sanidad, o los librara del enemigo, del opresor, de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Y vemos a través del Antiguo Testamento la misericordia de Dios, cómo mandaba siempre, oía a Dios el clamor de su pueblo y mandaba a una persona que les ayudara. Así es. También mira, si nos ponemos a ver cómo el pueblo de Israel, todavía vamos a hablar de cómo cuando ya cuando ya Dios, porque sabemos que antes de que saliera, Dios endurecía el corazón del faraón. Sí. Y que tuvo que pasar un proceso, porque después de que la primera vez que se presentó Moisés a Faraón, y le decía a Faraón, vine porque el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob me ha enviado.
que dejes ir a su pueblo, que dejes salir a su pueblo para que me hagan sacrificios, ¿no? ¿Y quién es ese Dios? Dice él, ¿quién es ese Dios, verdad? Porque él se creía un Dios. Él se considera con Dios como porque él tenía esa potestad, él tenía ese poder de su pueblo, del pueblo de Dios ahí en Egipto. Pues ¿quién es ese Dios? Y viene la ira, viene el enojo de este faraón y manda, porque dice este pueblo está de ocioso, ¿por qué vienen a perturbarlos? Porque va Aarón y Moisés a hablar con el faraón. Dice, ¿por qué vienen a perturbar al pueblo? ¿Por qué vienen a pararlos de su trabajo? Dice, entonces, dice, este pueblo está entonces de ocioso, está de flojo. Voy a mandar más. Dice, ¿saben qué? A los capataces de todos, denle más trabajo, denle más servidumbre. Ellos hacían ese tiempo, hacían ladrillo. Entonces, también dice, no le den paja para que hagan ladrillo. Ahora que ellos trabajen doble, ahora que ellos vayan y busquen la paja para que sigan trabajando. Entonces, fíjate cómo es el pueblo, cómo somos los humanos. Antes de que Moisés y Aarón fueran a Moisés y Aarón fueran al faraón, primero visitaron a los ancianos, como lo había mencionado la semana pasada. Visitaron primero a los ancianos al pueblo de Israel y dijeron, el Dios de Jacob y de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envió, ¿no? Para que los hiciera libres. Se pusieron contentos y lo adoraron a Dios. Pero fíjate, después se presenta a Faraón, el Faraón les da más trabajo, más carga, y ellos volvieron a decaer, a desanimarse. El pueblo de Israel vuelve a decaer y van y se presentan, los que eran los capataces, se presentan al faraón y dicen, oh, es que estás dando mucho trabajo, el pueblo se está quejando. Entonces ya cuando Moisés iba a ir al pueblo, dice, Señor, diles esto. ¿Cómo lo ves? No me van a querer escuchar. ¿Qué, Señor? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? En vez de mejorar, se empeoraron las cosas. Más trabajo se le está dando al pueblo, más servidumbre se le está dando al pueblo. Y yo me doy cuenta en esto, que como cuando a veces nosotros estamos clamando y no recibimos en ese momento la respuesta de Dios, cómo nos desanimamos y ya no queremos escuchar o creemos que Dios nos está escuchando. Así yo puedo ver esto en este pueblo, cómo en ese momento fue más difícil. A veces a lo mejor nosotros estemos pasando por una enfermedad o estemos pasando por un problema y estamos orando y estamos clamando ante Dios y miramos que esto no se está mejorando. Pero es que hay un propósito de Dios también. Sí, hay un propósito de Dios porque Él quiere que tengamos fe y que creamos también. Y purificar también nuestra vida. Tengamos ese encuentro real con Él, ¿verdad? Que no nomás le buscamos porque nos conviene, porque sabemos que Él es el sanador. Entonces, ahí estamos viendo esto de este pueblo de Israel. Pero fíjate, después de eso vienen las plagas también. Después de todo esto que ya los lleva al desierto, que ya los sacó de Egipto. Y vamos a dejar todo esto, la otra historia, la otra parte de esta historia, ya cuando andan en el desierto. Cómo Dios iba con ellos con una nube que los cubría. Oh, sí, les daba de comer. Cómo Dios los cubría con la nube de día y una nube de fuego en la noche. Cómo él se manifestaba ante este pueblo y decir, no están solos, yo voy con ustedes. O sea, yo estoy con ustedes. Y luego se empieza a quejar este pueblo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos vas a matar de comer, ¿verdad? Nos vas a dejar así. Y cómo Dios manda el maná y manda codornices para darle de comer al pueblo. Y luego sus vestiduras no se gastaban, ni sus zapatos. No se les gastaron nada. Entonces ahí miramos el poder hermoso de Dios. Sí. Miramos la misericordia de Dios, que Dios siempre estaba con ellos. Fueron 40 años, pero ¿sabes también por qué fueron 40 años? Porque fue un pueblo desobediente, fue un pueblo rebelde, un pueblo que siempre se le llevaban quejando. Hoy en día así estamos muchos también. Hoy en día estamos viendo, Dios es grande, Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, pero hay rebeldía, hay desobediencia. Aún en el pueblo de Dios. Hay rebeldía, sí. Nos quejamos, y gracias a Dios, dice Dios que Él no deja desamparado a ningún justo. Él siempre va a proveernos de lo necesario, siempre, ¿no? Yo en el vivir ahorita de Cristo nunca me ha faltado que comer, nunca me ha faltado un techo. Entonces, ahí miro yo la gloria de Dios. Hay un tiempo que mi esposo, fíjate, trabaja en Estados Unidos, en el jardín. Hay un tiempo que en diciembre casi lo descansan todo el mes, o si llueve, no trabaja. Y yo he visto la misericordia de Dios, que nunca me ha hecho falta el alimento en mi casa. Siempre tengo el alimento ahí.
Mira, ahorita voy a narrar un poquito un testimonio. Mi esposo hace 1 año y medio o 2 casi ya, se quemó un pie, le cayó agua hirviendo en su pie. Entonces, estuvo aquí en Tijuana, entonces le cae gangrena a él. No le quitaron lo quemado. Era de 4º grado la quemadura, algo así. No le quitan lo quemado, se le quema. Se le cae gangrena, lo llevo al médico y dicen, ¿sabes qué? Le vamos a tener que amputar el pie. Yo me puse a clamar en ese momento, me acordé, tú estás conmigo, Dios, tú eres mi sanador y eres el sanador también de mi esposo. Y empiezo a orar y Dios me pone que se lo llevaran a Estados Unidos. Lo llevan a Estados Unidos, gracias a Dios, el pie le pusieron de carne, le tuvieron que rellenar el pie. Injertos. Ahorita tengo una sobrina, ajá, así en el hospital, desde aquí hasta las piernas, todo se quemó con agua. Así, y acabo de ir al hospital a verla, está en el USD. Ahí fue donde operaron a mi esposo. Entonces, toda esta parte le pusieron su injerto, le rellenaron su pie, después creo que de 2 semanas, le ponen de su pierna, de su piel, le ponen de su muslo, creo que fue, le ponen otra capa. Pero mira, fueron alrededor de 8 meses que mi esposo no estaba trabajando. Fueron alrededor de 8, y yo no trabajo, yo trabajo en la obra de Dios. Pero en ese tiempo fue un tiempo que Dios estaba trabajando conmigo también, porque era por fe. El creer en el poder de Dios, en creer que Él está con nosotros. Y en ese tiempo, mira Marta, para la gloria de Dios, los recibos de teléfono, porque yo no paso a Estados Unidos, yo nomás estaba hablando por teléfono. 5 meses mi esposo en Estados Unidos. Yo por teléfono hablándole. Mis biles de teléfono eran de 1,000, 2,000 pesos. Agua, luz, todo. Mira, cada vez que yo iba a pagar un recibo, me venía dinero. Mira, te enviaron de acá dinero, te enviaron de acá. Una cosa tan milagrosa que hizo Dios, que en la cuenta de banco de mi esposo estaban depositando dinero que yo nunca supe quién depositó ese dinero. Cuando decía, no hay dinero, y me decía mi esposo, Clara, no, ¿cómo lo vas a hacer esa semana? No te preocupes, Dios provee, Dios me va a dar. Y ese tiempo, me ponían dinero en el banco. Y dice, pues iba mi hijo, dice, no me acuerdo cómo estuvo la cosa que fue, a ver, y había ahí dinero. Entonces, Dios nos fue dando todo lo necesario en ese tiempo que estuvimos sin Él trabajar. Y Él nos proveyó todo. Gracias a Dios su pie quedó bien, su pie está bien, mi esposo. Y ahí yo miré ese Dios activo, el yo soy. Yo miré el Dios poderoso, el activo, que no me faltó nada. Y al contrario, fíjate, mis hijos decían, miraban el refrigerador lleno de comida. Sí. Un refrigerador lleno de comida. Sí, a mí y mis hijos me decían, mamá, tenemos mejor comida que la que hemos tenido antes. Estamos comiendo mejor de lo que comíamos antes. Y ahí es donde tú puedes ver que es un Dios presente, que es un Dios activo, que cuando tú estás clamando y tú tienes fe en Él, Él te provee para todo. Él va a proveer lo que tú necesitas. Así como proveyó, podemos ver al pueblo de Israel. Ellos se quejaban que no había que comer y Dios les proveyó las codornices. Las codornices es un alimento caro, si lo podemos ver. Pan del cielo con miel, fíjate, un pan sabroso. Pero ¿qué pasa más adelante con este pueblo de Israel? Ya no querían comer eso, ya se enfadaron de comer la bendición que Dios les estaba dando. Entonces ahí estamos viendo la rebeldía de la humanidad. Que Dios te viene, te visita, te bendice, te da. Pero al rato que tú ves la bendición, ya no estás valorando la bendición, ya no valoras lo que Dios te está dando y empiezas a renegar. Por eso Dios nos quiere hacer libres, pero nos quiere hacer libres de esas costumbres como esos pueblos de Israel traía, que estaban esclavizados, pero también estaban acostumbrados a lo que estaban viviendo en Egipto. A lo que ellos vivían, como que se adaptaron a vivir en la esclavitud, como que a ellos les gustó vivir en esa esclavitud. Y hoy en día estamos igual nosotros, la humanidad también. Viene Dios, Dios te bendice, estás clamando, estás orando, Dios viene, te bendice y qué bonito, qué hermoso. Pero ya que empieza a irte bien o algo, te empiezas a olvidar del yo soy, del Dios. Te empiezas a olvidar que hay un Salvador ahorita que es Jesucristo. Y empieza otra vez por esas costumbres que hoy en día tenemos del mundo, que venimos cargando de esas costumbres de nuestros antepasados, venimos cargando y hoy en día estamos, que Dios nos quiere hacer libre. Sí, ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya lo tenemos aquí en nuestro corazón. Pero
Y el momento de recibirlo hay un nuevo nacimiento que se llama la regeneración también, una transformación que Dios va haciendo en nuestras vidas y nuestro espíritu, porque dice antes la palabra que estábamos muertos, nosotros estábamos muertos antes, pero al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, en ese momento viene un nacimiento que es tu espíritu, nace tu espíritu y es el que empieza a tener una comunión con Dios. Pero también hay una guerra ahí, hay una guerra con nuestra alma, con nuestros pensamientos, con nuestras costumbres, con nuestras ideas, ideologías y todo aquello que hemos aprendido del mundo. Porque lo hemos aprendido del mundo a través de nuestros padres, de nuestros ancestros, pero venimos cargando. Y es ahí donde Dios empieza a querer hacer una transformación. Empieza a querer transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos. Pero también ahí podemos en nuestra mente estar cautivos, estar esclavizados de por ejemplo, traumas. Hay traumas todavía en el pueblo de Dios. Sí. Hay gente está traumada. Sí. Hay gente que tiene temores. Dice que si Dios... Depresiones. Sí, que se deprime. Hoy no hay que comer, ya está deprimida. Hoy no, hoy tengo problemas con mi esposo. Es más, gente que ahorita conociendo a Dios están en un divorcio. Gente que no... Dios mío, yo me quedo, ¿cómo está eso? Es por lo mismo, por todo lo que cargaron. A lo mejor en la familia de ellos hubo destrucción y ellos vienen cargando, su alma viene cargando esas pues, maldiciones. Maldiciones de sus pasados, donde hubo un matrimonio destruido, donde hubo un padre abusador, donde hubo un padre que no supo dar afecto, dar amor. Vienen los hijos a veces cargando con eso, entonces se casan y vienen acarreando con esa maldición. Y dicen, no puedo, los divorcios, la separación. Y es que es ahí donde viene Dios a hacerte libre de esas costumbres o de esas maldiciones que ellos recibieron, que vienen del mundo, no vienen de Dios, viene por parte del mundo. Yo a eso les llamo egipcios, porque dice que los egipcios eran los que oprimían al pueblo de Israel. Hoy en día hay egipcios, Marta. Hoy en día están esos egipcios. El temor. Son espíritus. Son esos egipcios que están hoy en este día. Esos egipcios están atormentando a la humanidad de hoy ahorita. Está atormentando al pueblo de Dios, a los que ya conocemos de Dios, a los que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todavía, entonces es ahí donde viene una liberación a nuestra vida. Es ahí donde Dios quiere sanar nuestra alma, quiere sanar nuestras emociones, nuestras emociones, a veces esos temores, las inseguridades. Dios quiere venir a traer esa transformación a nuestra alma. Y es ahí donde empieza esa regeneración, esa transformación, y donde Dios empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén, así es. A formar ese carácter de Cristo, y donde vienen los frutos también del Espíritu Santo, a tomar, donde hay amargura, empieza a haber gozo. Donde tú no creías, empieza a funcionar la fe. Donde tú eres una persona que no eras, por ejemplo, la mansedumbre, que eres una persona de pleitos, que andabas peleando aquí, mal hablada, ¿verdad? Dios empieza a darte un fruto de mansedumbre. Y andan en todas esas cosas, digo, sin conocer a Cristo, ¿verdad? Y tú le dices a una persona de Cristo, no, es que lo que me enseñaron mis padres, la religión que me enseñaron mis padres. Ahí vemos que todavía están en esclavitud, en servidumbre, que no conocen al Dios que está en esta palabra. Así es. Es que por medio de la palabra, o sea, este es el manual, Marta. Este es el manual que Dios nos ha dejado, la palabra de Dios, por el cual nosotros como hijos y como creación, ahora es como creación de Dios, nos vamos a poder identificar con Dios. Es donde vamos a conocer a Dios, vamos a conocer las promesas. Aquí y por hay 365 promesas. Una para cada día, pero si no las conocemos, ¿cómo las vamos a aplicar? Y ahí es donde el enemigo entra. Es ahí donde el enemigo entra por falta de conocimiento, como dice la palabra, ¿no? Y dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo, por no tener conocimiento de la palabra de Dios. El enemigo les está robando las bendiciones. Y no nomás le está robando la salud a sus hijos. Les está robando, están en droga los hijos, están en lesbianismo, homosexualismo, que es lo que ahorita está de moda. El engaño del enemigo. Como el enemigo nos tiene engañados. Los egipcios. Y estamos viendo que estamos volviendo al Génesis.
Cómo cuando Dios destruye la tierra, cuando Noé, cómo dice que se daban en casamiento los hombres, ¿no? Cómo en ese tiempo también venía toda esa esclavitud del hombre en el pecado, ¿verdad? Cómo había esa maldad en el mundo. Hoy en día también estamos igual. Estamos, pero gracias a Dios que está el libertador, que es Jesucristo. Está hoy en ese arca tiempo. de Noé que se llama Jesucristo. La arca. Que hablamos en el programa pasado, que Jesucristo vino a darnos vida eterna y librarnos del infierno, de destrucción eterna en el infierno, donde dice que va a estar la gente en un grito, en un lloro, en un crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se van a estar quemando. Ahorita es el infierno, pero después va a ser el lago de fuego. Así es. Entonces, eso es a lo que Jesucristo vino, a libertarnos, y después con esa liberación, con esa libertad nos da todo eso, nos quita la depresión, nos quita el temor, nos quita tantas cosas. Ahorita que no hay trabajo, hay el temor. Ahora con lo que con la crisis económica. La crisis económica, ¿a nosotros qué nos interesa la crisis económica? Tenemos a un proveedor. Así es, o sea, así como Dios en ese tiempo que también hablaba del pueblo de Israel, cuando había la sequía en las naciones. Cómo Dios bendijo, ¿verdad? Cómo Dios preparó a José. También a Isaac, los pozos que encontró del agua. Era bendición. Hay mucha, fíjate, si nos introducimos la palabra, hay mucho mensaje donde se mueve Dios. Elías. Cuando hubo sequía en la tierra también, por 7 años, fíjate. Elías también, cuando va y se esconde, ¿no? En una cueva, y cómo Dios mandaba a cuervos para que lo alimentaran, y cómo se iba y se tomaba el agua del río, y cuando el arroyito se le secó, cómo Dios dice, ya tengo preparada una mujer. Tengo preparada una viuda, ve con ella. Sí. Pero yo también le decía esa historia tan bonita también, porque como había sequía, pero fíjate, esa mujer estaba orando, porque dice, yo le he hablado que te dé de comer. Una viuda, una mujer estaba creyendo que iba a morir. Y estaba esperando la muerte, junto con su hijo. Sí. Entonces dice, cuando llega Elías, y dice, dame de beber. Dice, y le llevó poca agua, había poca agua. ¿Qué representa el agua, Marta? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, tengo poca agua, te voy a dar de esta agua. Y le dio la mujer. Pero Dios tenía ya preparada a esta mujer para bendecirla. Y luego dame de comer. Dice, tengo un poco de aceite y un poco de harina. Hazme una torta y dámela. Fíjate, cuando una persona cree y obedece a la palabra de Dios o a un siervo de Dios, viene bendición, porque ella pudo haber dicho, no, es lo único que yo tengo y es lo que estoy esperando, pero ella obedeció, ella le dijo sí. La obediencia es importante en nosotros, el obedecer la palabra de Dios, el ponerla en obra en nuestra vida. Ella puso en obra, porque ella pudo haber dicho no, pero ella fue y obedeció, y hizo la torta, la cocinó en cenizas, ¿verdad? Y va y se la da a Elías para que comiera. ¿Y qué pasó ahí, Marta? Podemos ver la bendición de Dios, que dice que nunca le faltó el alimento a ella. ¿Cómo podemos ver que poquito aceite que ustedes ahorita puedan tener ustedes? A lo mejor dices, no tengo que comer, a lo mejor ya se me está acabando alimento, a lo mejor no tengo trabajo. Ay, está este problema en mi casa, ahorita las finanzas, como en Estados Unidos, que están suicidando, que los corren del trabajo y se suicidan porque dicen, ¿cómo voy a hacer para mantener a mi familia? Pero es porque no han conocido al Dios Todopoderoso, no han conocido al Yo Soy tampoco, al Dios presente, al Dios activo. Y es donde ellos empieza la depresión y el enemigo se aprovecha y llega a las vidas a destruirlas. Pero cuando nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la comunión con Dios, al contrario, no importa, hoy tengo que comer, hoy me alimento, pero de ahí yo estoy creyendo en un Dios activo, yo estoy creyendo en mi Padre, yo estoy creyendo en mi Salvador, que es Jesucristo, y Él me proveerá, porque dice la palabra que ningún justo va a pasar por hambre. Y podemos también ahorita decirle a los que nos están viendo que como ellos dicen, bueno, mis tradiciones, ¿verdad? Pero nunca escuchan la voz de Dios. Y yo quiero, porque ya se nos está terminando el tiempo, Deuteronomio 28 dice, acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Dios, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Dice, si oyeres la voz de tu Dios.
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de nuestro vientre, o sea, nuestros hijos, el fruto de la tierra, o sea, nuestro trabajo, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Se representa en nuestro trabajo. Dice, bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar la comida. O sea, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la ponemos por obra, porque eso es bien importante, ponerla por obra. Porque podemos estar en una iglesia por muchos años y no poner por obra la palabra, y seguimos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras tradiciones, en nuestras cosas, porque aún el pueblo de Dios va y se echa las cartas, aún el pueblo de Dios sigue en fornicaciones, aún el pueblo de Dios, como decías tú, siguen en matrimonios, divorcios. O sea, ¿qué está pasando? No hemos escuchado la voz de Dios para ponerla por obra, y si no la escuchamos quiere decir que no leemos la palabra. Acuérdate también que dice que tenemos que tener comunión con Dios, porque cuando vino, ¿verdad? Tenemos que escuchar, y el Señor nos tiene que conocer, y tenemos que escuchar la voz de Dios, porque dice, aquí dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. O sea, es bien importante conocer la palabra, sí. Es bien importante ponerla por obra y realmente reconocer que estamos mal. Porque a veces queremos salirnos de una religión y meternos a otra religión con los mismos delitos, con los mismos pecados, y no es así. Tenemos que morir a esta carne, que son mis deseos. No estoy diciendo que la gente por venir a Cristo ya no. Es una vida preciosa el vivir en Cristo, que no la podemos cambiar con nada. Dice, y la palabra los hará libres. La palabra. Y conoceréis la palabra, ¿verdad? Y os hará libres. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es, cuando Cristo venga a tu vida y te haga libre de esas opresiones, te haga libre de todas esas enfermedades o lo que estés pasando ahorita, permanece en Cristo. Permanece en Él. Porque la liberación es primeramente, es arrepentirse, es creer y es permanecer en Él. Así es. Porque muchos en ese momento creyeron y recibieron, pero no permanecieron en Cristo. Y la salvación conlleva más. En permanecer en Él y estar en Él. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Y cuando es el clamor, es cuando ya es una oración que sale de tu corazón, donde desgarras tu corazón, y es cuando viene esa presencia de Dios y está contigo. Así es. Pero hay que permanecer en Cristo. Así también. Es. Si somos libres, y Dios nos ha hecho libres, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hay que permanecer en la liberación. Hay que permanecer en Cristo para que no vuelvan a venir esos egipcios, como vinieron después de los egipcios, como también Dios usó a Madián para que atacara al pueblo de Israel, porque se volvieron a apartar de Dios. Y como usaron. Entonces, que no se aparten del camino de Dios. No se aparten del camino de Dios. Manténganse firmes en este camino, que es estrecho. Es estrecho, porque dice, pero lleva la vida eterna. Porque dice también la palabra de Dios que encuentran la casa adornada, barrida, regada, podemos decirle así, y dicen, vamos a traer 7 más espíritus, y atacan a la persona, de modo que no te alejes. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Clara. Gracias por habernos escuchado y por el tiempo que nos dedicaron. Dios les bendiga. Este fue tu programa de Mujer a Mujer. Un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa.